Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Invitamos a todos los niños de 10 años y menos, que los tenemos por acá. El hermano Milton les va a atender esta noche con la clase para que los padres puedan estar listos para recibir la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Amén. Y a los demás, amados hermanos, les vamos a pedir en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que nos podamos hacer un poquito para acá. Si pudiéramos ocupar el primer nivel o el segundo nivel, pero acá quisiéramos solicitarles de favor en el nombre del Señor que podamos movernos, hermanos. Vamos a ver ahora los capítulos desde el 25 del libro de Éxodo. Estamos terminando, el próximo sábado terminamos el libro de Éxodo, hermanos. Próximo sábado terminamos el libro de Éxodo. El Señor ha sido fiel, nos ha hablado durante todas estas semanas. Y el tema de ahora, vamos a hablar acerca de el tabernáculo, el santuario de Dios, la casa de Dios, la carpa de Dios, donde el Señor habitaba. Y quisiera comenzar leyendo un texto que está en Isaías. Fíjese bien, Isaías 33:14, el escritor hace una pregunta y dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Este versículo habla acerca de la santidad de Dios, porque el Señor es fuego consumidor. Porque así como el fuego purifica, el fuego limpia, así es la presencia del Señor, donde la maldad no soporta estar en su misma presencia. Cuando el Señor se acerca a lo impuro, cuando el Señor se acerca a lo que tiene error, cuando el Señor se acerca a lo sucio, sus llamas eternas, su santidad misma, barre con todo eso, y todo aquello queda limpio y queda santo donde Él se acerca. Por eso Isaías dice: ¿quién podrá, dice, estar delante del fuego consumidor y de las llamas eternas? Porque nuestro Dios no es solamente santo, Él es santo, 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 3 veces santo. Y en el Edén nosotros vemos cómo el Señor crea al hombre puro y lo crea santo, a imagen y semejanza de Él. Tanto que cuando Él termina su creación, dice la palabra que vio Jehová todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. Por eso la acción inmediata del Dios Santo, cuando el hombre se corrompe, era destruirlo. Pero en su gran amor y su misericordia, lo que Dios hace con el hombre es que se aleja de él y lo cubre la desnudez que él tenía, la cubre con pieles de animales. O sea que para Dios poderse acercar y para que el hombre pudiera redimir circunstancialmente ese pecado en el cual había caído, una vida inocente había tenido que ser sacrificada. Un inocente, un animalito inocente tuvo que morir para cubrir la desnudez del hombre. Pero a pesar de eso, Dios continuó su relación con el hombre, y en su misericordia Dios comenzó a apartar una persona. De repente, después de Caín y Abel, dice la palabra que nace Set, y los hombres en la descendencia de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor. Luego Noé halla gracia ante los ojos de Dios
Y no es que Noé no fuera pecador, él era pecador, pero él halla gracia ante los ojos del Señor. Y el Señor, cuando la maldad había madurado y había llegado a un punto donde ya el Señor no podía ver esa maldad y tenía que aniquilar en su santidad, Dios tenía que aniquilar el pecado grande del hombre. Dios en su misericordia salva a Noé. Luego Dios en su misericordia va por un hombre de la descendencia de uno de los hijos de Noé, de Sem, y va por Abraham, el cual estaba perdido, totalmente engañado, idólatra, bajo la ira de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de Abraham y Dios le habla a Abraham y dice la palabra que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego Dios comienza a tratar con su hijo Isaac. Luego Dios comienza a tratar con Jacob. Se le presenta en un sueño. Y cuando Jacob sabía que Dios había estado ahí con él, dice la palabra, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice la palabra que Jacob derramó aceite sobre esa roca donde se había puesto su cabecera. O sea, reconoció que el lugar donde él estaba, en ese lugar, era santo. Estudiamos que Dios se acerca a Moisés a través de una zarza. Vea cómo Dios ha querido tener ese encuentro con el hombre, a pesar que puede aniquilarlo. Dios ha tenido ese encuentro con el hombre. Y cuando llama a Moisés, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Porque a pesar, como hemos estudiado todos estos sábados, que el Señor es soberano, grande, inmenso, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero Él también puede manifestarse y habitar en medio de su pueblo. Y cuando saca a Israel de Egipto, cuando hace pacto con su pueblo, cuando llama a 70 ancianos, a Aarón, a sus hijos y 70 de los ancianos, hace pacto y comen ellos delante de Dios. Dios llama, ya al final del capítulo 24, llama a Moisés. Y hemos llegado ahorita al capítulo 25. Y Dios le da instrucciones precisas. Porque la intención de Dios era morar con su pueblo. Y esa es la intención de Dios para aquellos que nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Tener una relación primero con Adán. Luego elige un pueblo, el pueblo de Israel. Ahora el Señor elige otro pueblo y elige a la iglesia en el cual estamos nosotros. Pero al final Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su propósito de relacionarse con aquellos a quien Él ha hecho a imagen y semejanza con Él, y lo va a hacer por toda la eternidad. Pero en este momento de la historia, Dios quiso morar en medio de su pueblo. Pero como Él es un Dios santo, el Señor comienza a tratar de esta manera con ellos. En el capítulo 25, vamos al capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Y el 3 dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Dice el 7: piedra de onice y piedra de engaste para el efodo y para el pectoral. Y oiga esto, ¿cuál era la intención de tener todos estos materiales? Versículo 8 nos dice la intención:
Y aquí vemos el primer propósito por el cual Dios da este mandamiento. Y dice, ¿y harán un qué? ¿Qué iban a hacer? Un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el primer propósito de este lugar? Era que el Señor iba a habitar en medio de su pueblo. Era que aquel Dios santo, que es fuego consumidor, iba a habitar en medio del pueblo de Dios. Y el Señor comienza a pedirle materiales a este pueblo para construir algo que se llamaba el tabernáculo. Si ustedes ven esta imagen tomada de Números 2 y 3, el tabernáculo, siempre que el pueblo de Israel en el desierto se iba a mover o se iba a instaurar en algún lugar, el tabernáculo debía ser el centro de todo el campamento. Alrededor del tabernáculo iba a estar toda la tribu de Leví. Iban a estar los hijos de Leví, Merari, Gersón, Coat, y también en la entrada del tabernáculo iba a estar Moisés y Aarón. Ahí iban a estar exactamente alrededor de ellos. Pero alrededor de la tribu de Leví iban a estar las otras 12 tribus a él. 4 al norte, 4 al sur, 4 al este y 4 al oeste. Cuando la nube se levantaba y la nube se movía, el tabernáculo debía desarmarse y debían de caminar donde la nube los llevara, y donde la nube se detenía, ahí tenían que armar nuevamente sus tiendas, pero el tabernáculo debía quedar ¿dónde? En el centro. ¿Saben qué significa eso? Cuando los ejércitos de las naciones salían a la guerra, todos los soldados acampaban alrededor y la tienda del rey estaba en el centro. Cuando las tribus nómadas o las naciones nómadas que habían en el Medio Oriente se movían del lugar, todos acampaban y todos vivían, y quien vivía en el centro era el rey, para proteger al rey. Pero ¿cuál era la diferencia aquí? Que para el pueblo de Israel, su rey no era un rey de carne y hueso, su rey era el rey eterno de los cielos, creador de todo lo que existe. Y a diferencia de los ejércitos que iban a proteger al rey, aquí el rey los iba a proteger a ellos. El rey los iba a proteger a ellos. ¿Y quiénes iban a hacerle el tabernáculo? Bueno, lo acabamos de leer ahorita en los primeros versículos. Ellos iban a dar voluntariamente las ofrendas para construir el tabernáculo de reunión, la carpa de reunión para el Señor. Y entre los materiales que acabamos de leer, habían metales como oro, plata, telas de hilo, escarlata, habían pelos de cabra, pieles de tejones, madera, aceite, especies, piedras preciosas para construir lo que está en la parte de abajo, tienda de reunión del Señor. ¿Qué más iban a construir? Vamos así rapidito. En el versículo 10, nosotros vemos que Dios les dice: harán también para mí un ¿qué? Un arca de madera de acacia. Eso el Señor se lo dice del versículo 10 al 22 del capítulo 25. Y ellos hicieron, el Señor les mostró que ellos debían hacer esto. Las dimensiones del arca debían de tener aproximadamente 1,20 de largo por 1,75 centímetros de ancho, con unas varas atravesadas. Iba a ser de madera de acacia, una madera especial, y en la parte superior iban a colocar una plancha de oro con unos querubines tallados llamados el propiciatorio. ¿Cómo se llamaba la plancha que cubría el arca? El propiciatorio. Y aquí nosotros vemos el segundo propósito que el Señor tenía. El primer propósito era que Él iba a vivir en medio de su pueblo, su morada iba a ser visible. Pero el segundo propósito nosotros lo encontramos específicamente en el versículo 22 de Éxodo 25. Vea lo que dice el versículo 22. En el 21, leamos desde el 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio.
sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, o sea, las tablas de la ley. Y oiga lo que dice el 22. Y de ahí, o sea, desde el propiciatorio, me declararé a ti y hablaré contigo. ¿De dónde? De sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Cuál era el segundo propósito, amados hermanos? No simplemente era habitar en medio de su pueblo. El segundo propósito era una relación directa. El propiciatorio era el lugar más cercano, el punto de encuentro de la gloria de Dios con un ser humano. Este era el límite entre lo divino y lo humano. O sea que el sumo sacerdote que tenía la oportunidad de entrar una vez al año a este lugar, era lo más cerca que podía estar el hombre de Dios. Tenía que ir sumamente preparado, limpio, puro. Tenía que hacer sacrificio de un cordero antes de entrar para purificar sus pecados, pero también una vez al año en la fiesta de Yom Kippur. Debía entrar con la sangre de un cordero para que al derramarla sobre el propiciatorio, Dios venía a ese lugar y ahí Él perdonaba el pecado del pueblo para no exterminarlos ni eliminarlos. La misma figura con la cual Dios cubre el pecado de Adán y Eva. El Señor cubría el pecado de su pueblo. ¿Dónde sucedía todo eso? Sobre el propiciatorio del arca. Luego de los versículos 23 al 30, ahí tiene como título la mesa de la proposición. Era una mesa donde se colocaban 12 panes. 12 panes sin levadura. Tenía esta estructura más o menos. Vamos a ir así rapidito. Tenía esta estructura y tenía unos utensilios de oro. Aquí los sacerdotes cada día debían cambiar esos panes. Y simbolizaban la manutención de Dios para su pueblo, la provisión de Dios para su pueblo. Eso se encontraba en un lugar que se llama el lugar santo, vamos a ver más adelante. Luego del 31 al 40, del 31 al 40, nosotros vemos que Dios le ordena a Moisés hacer un candelero de oro. Debía tener 6 brazos como estos. Debían tener una decoración como flores de almendro, las cuales estamos viendo. Debía tener unas despabiladeras donde salía el fuego. Debían tener estos utensilios que eran de oro, oro puro. Y debía haber una caña central en ella. Y ese candelero debía alumbrar hacia adelante. Luego de los versículos, todo el capítulo 26 nos habla de todo el tabernáculo, toda la tienda de reunión. ¿Se recuerdan aquellos materiales que habíamos visto? El tabernáculo debía de consistir, si vamos de izquierda a derecha donde ustedes, prácticamente era de 4 capas. La primera capa eran 10 cortinas de lino. Todo el capítulo 26 nos narra esto. Eran 10 cortinas de lino fino y debían de tener bordados querubines. Luego la segunda capa eran 11 cortinas de pelo de cabra. La tercera capa eran cubiertas de pieles de carnero, color rojo. Y la última capa era una cubierta de tejón. Prácticamente era impermeable. Luego a los costados debían de haber tablas superpuestas, tablas de madera de acacia, debía tener vigas, pero todas las bases debían de ser de plata. Todas las bases que usted ve de las columnas. Y también debía tener una entrada. Prácticamente, se dividía en 2 lugares. El lugar santísimo, había un velo como unos 10, 15 centímetros de espesor, o sea, era algo espeso. Y estaba el lugar santo. En el lugar santo se encontraba lo que nosotros ya leímos, se encontraba el candelero y se encontraba la mesa.
Y había también otro instrumento que vamos a ver más adelante, el cual era el incensario de oro. Esas tres cosas se encontraban en el lugar santo, pero en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto de Dios. Luego, en el capítulo 27 del 1 al 8, nosotros vemos que el Señor le ordena construir el altar de bronce. ¿Dónde se encontraba el altar de bronce? El altar de bronce se encontraba fuera del tabernáculo, fuera de la carpa, de la tienda de reunión. Si nosotros vemos el tabernáculo, todo esto era una tienda, pero afuera había un lugar que se llamaba el atrio. Entonces, este altar de bronce se encontraba en las afueras del tabernáculo, en el atrio. Y aquí vemos el tercer propósito por el cual Dios manda a construir un tabernáculo. El primero era para vivir en medio de su pueblo, para que el pueblo pudiera ver la morada de Dios. El segundo era para tener una relación íntima, para hablar con el pueblo, para darle sus leyes. Moisés entraba mientras él vivía, él no era como Aarón, porque Dios le dice, dile a Aarón que no entre cuando quiera al lugar santísimo. Pero Moisés sí, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. ¿Y dónde recibió Moisés la mayoría y toda la ley que nosotros vemos prácticamente en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio? El Pentateuco, Moisés lo recibió en el monte, pero también buena parte la recibió en el lugar santísimo. Porque el segundo propósito era que Dios se comunicaba con el pueblo. Pero el tercer propósito era que esa relación con un Dios santo, si había una limitante para que Dios destruyera totalmente al pueblo, perdón, si había algo para que Dios tuviera los argumentos para destruir totalmente al pueblo, era el corazón corrupto, pecaminoso del pueblo. Pero ¿qué es lo que Dios hace y por qué manda construir el altar de bronce? Porque el altar de bronce significaba el sistema de los sacrificios con los cuales Dios iba a expiar y remitir el pecado del pueblo. El pueblo no se podía acercar a Dios sin sangre. Porque la sangre, dice en Levítico más adelante, porque la vida de los seres vivos, la vida del hombre, la vida de los seres vivos está, o la vida del hombre está en la sangre. O sea que debía llevar un sacrificio para presentarse delante de Dios, para poder ser acepto delante de Dios y sus pecados fueran cubiertos. Y esto lo hacía a través del sistema de holocaustos. ¿Qué era el holocausto? Era una ofrenda del todo quemada en la cual podía haber remisión del pecado. ¿Qué es la remisión de los pecados? La remisión de los pecados significaba el perdón divino y la limpieza para restaurar la relación entre una persona y Dios. ¿Qué implicaba esto? Esto implicaba cuatro cosas. Lo primero, implicaba una sustitución. El pecador ponía sus manos sobre el animal inocente, y simbólicamente le transfería todo el pecado y toda su culpa, y el animal moría en su lugar. Primero había una sustitución. Aquel que había pecado, si nosotros estuviéramos en la ley, fuéramos parte del pueblo de Israel y cometiéramos un pecado, para que Dios, siendo santo en medio de su pueblo, no nos exterminara, yo debía llevar un animal, un cordero, una vaca. Si era pobre, debía llevar unos palominos. Debía poner mis manos sobre ese animalito, y a él se le imputaba toda mi culpa, y él moría en sustitución mía. Segundo, había
una purificación, porque el pecado no solamente traía culpa espiritual, sino que contaminaba al pecador, al santuario y a todo el pueblo, y con eso Dios purificaba. Tercero, había una expiación por sangre. ¿Qué significa eso? Significa que al presentar la sangre en el altar, esa sangre cubría la falta cometida y la deuda era pagada. Y por último, esta era una solución, pero no era una solución para siempre, era una solución temporal. Estos sacrificios no quitaban el pecado de forma permanente, ni transformaban la conciencia interna, sino que estos debían repetirse continuamente cada vez que alguien fallaba. Y sigamos avanzando. ¿Quiénes eran los encargados de los sacrificios en el tabernáculo? Todo el capítulo 28 y 29 nos lo dice. Era Aarón y eran sus hijos. En el capítulo 28 nosotros vemos cómo Dios le da las órdenes exactas, cómo debían de ser las vestiduras de Aarón y cómo debían de ser las vestiduras de sus hijos. Debían de ser tan santas que aún los calzoncillos que usaban, lo vamos a decir porque así lo dice la Biblia, debían de venir desde aquí, desde la parte del pie, de arriba del talón, hasta sus espaldas, para que ninguna desnudez se viera en ellos. Cuando ellos iban a entrar a ministrar al tabernáculo, al atrio, al lugar santo, lo que ellos debían hacer era entrar por un rito de purificación. Debían de purificarse de sus pecados a través de sacrificios, pero también lo que debían hacer es purificarse corporalmente. Se lavaban todos ellos para entrar lo más limpio posible. Pero en el caso del sumo sacerdote, de Aarón y de todos los que iban a venir sucediéndolo a él, sus vestiduras eran sumamente impresionantes. ¿Por qué? Primero tenía una mitra de oro que decía santo para el Señor, santo para Jehová, santidad a Jehová sobre su cabeza. ¿Qué significa la palabra santidad a Jehová o santo para el Señor? Esta persona es exclusivo, es santo, es propiedad mía, ha sido apartado para mí. Santificación, eso significa apartado para, exclusivo para Dios. Por eso cuando el Señor nos habla a nosotros de santidad, sed santos porque yo soy santo, lo que el Señor nos está diciendo, apártense de la maldad. Eso significa ser santo, apartado de la maldad. Pero no solamente eso, sino que tenía en el pectoral, tenía 12 piedras preciosas, con cada una de ellas grabada el nombre de las 12 tribus de Israel. O sea, él era el representante del pueblo delante de Dios. Él fungía como un intercesor, como un mediador. Y este hombre entraba una vez al año ofreciendo un cordero macho de un año, o sea, perfecto, no debía tener ningún tipo de imperfección. Y entraba al lugar santísimo, al arca, para derramar esa sangre. Y si él se encontraba impuro, no se había arrepentido de sus pecados genuinamente, si no había seguido las órdenes de Dios, habían unas campanillas alrededor, las cuales, si dejaban de sonar, significaba que él había muerto, porque la presencia de Dios lo había matado. Le amarraban una cuerda en la cintura y desde afuera, porque nadie podía entrar, lo jalaban. Y su sucesor tomaba su lugar. Así de santo era el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es tan grave, amados hermanos. Nuestro pecado es tan grave que el Señor, como lo dijo a Adán y Eva, el día que me desobedezcas vas a morir. Como dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es tan grave que el pecado trae la muerte. La paga del pecado de los israelitas implicaba la
muerte. Pero Dios en su misericordia no lo ejecutaba en ellos, sino que lo ejecutaba en un animalito inocente. Así de misericordioso era el Señor. ¿Ustedes no creen que ha de haber sido algo espectacular ver la nube, el Shekinah de Dios sobre ellos, y de noche una columna de fuego? Saber que Dios estaba ahí y ver la manifestación de Dios con sus propios ojos. Pero también no solamente eso, porque si algo nos enseña la construcción del tabernáculo y todo lo que estamos viendo, es que Dios es un Dios tan santo que nosotros debemos vivir en santidad para Él. Si algo nos enseña el tabernáculo de reunión morando en medio de su pueblo, es que si Dios es un ser tan santo que moraba en medio de su pueblo debía ser santo para Él. De hecho, Él se los dijo: sed santos porque yo soy santo. Luego tenemos el altar del incienso. El altar del incienso lo vemos en Éxodo 30 del 1 al 10, y este altar estaba en el lugar santo frente a la cortina donde se entraba al lugar santísimo. Y el Señor había destinado unas especies aromáticas exclusivas para el lugar santo que nadie más, para el que se iba a quemar en el altar del incienso, que nadie más podía replicarlas. Nadie más podía replicarlas. ¿Por qué? Porque afuera había sangre, habían animales muertos, pero el olor del incienso en el tabernáculo, del altar del incienso en el cual se debía quemar día y noche, debía siempre haber incienso ahí, superaba, aplacaba el olor de toda la pudrición de los animales muertos, producto y paga del pecado del pueblo. ¿Y sabe qué es lo que representaba el incienso? El incienso en la Biblia, si nosotros leemos allá Apocalipsis 5:8, representa las oraciones de aquellos que son declarados justos y santos delante del Señor. En ese momento era el mediador, el sumo sacerdote. Eran los sacerdotes los que entraban al lugar santo para erigir ahí toda la parte del incienso y llenar con un olor fragante todo el tabernáculo de reunión. Pero ellos eran representantes del pueblo delante de Dios. Ellos estaban en íntima comunión con Dios. Se imagina entrar en ese lugar a escasos metros del lugar más santo donde la presencia de Dios bajaba. ¿Se imaginan cómo ha de haber sido eso? El Espíritu Santo ministrando, lo que hacía era acciones de gracias para ellos. Corazones que estaban tan cerca de Dios, y un corazón cerca de Dios es un corazón que ora. Por eso David, fíjese bien, en el Salmo 141:2 dice: suba mi oración, dice, delante de ti como el incienso, dice, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En el cielo, los ángeles que llevan las copas del incienso dicen: estas son las oraciones justas de los santos. Hermanos, cuando usted dobla sus rodillas y usted busca, pero de verdad, al Señor, usted se arrepiente de sus pecados y sus pecados quedan atrás. Pero usted viene con una oración real, genuina, una comunión real con el Señor en todo lugar donde usted se encuentre. Eso sube como un olor agradable delante del Señor. Y eso aplaca todo el mal olor que aún nuestro pecado, que es cubierto con la sangre de Cristo, pueda emitir. Por eso el Señor está atento sus oídos a las oraciones de los justos y de sus hijos. Pero oiré a aquel que tiembla a mi
palabra, dice. Los levitas entraban al lugar santo con temor y temblor, cumpliendo cada una de las instrucciones que Dios le había dado. 2 ministros de alabanza habían muerto, Nadab y Abiú, por agarrar fuego de un altar que ellos no debían agarrar. Y así Dios los consumió. Porque la verdadera adoración está en la obediencia. Porque la verdadera adoración está en la obediencia. No solamente son las palabras, ni las acciones, ni las manos levantadas. Porque muchos, si estamos sucios de nuestro corazón, Dios nos puede decir, como dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La verdadera adoración está en la obediencia. El verdadero amor hacia el Señor está en la obediencia a su palabra. Jesucristo mismo dijo: si me amáis, dijo, guardad mis mandamientos. El apóstol Pablo en Romanos 12 dijo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la verdadera adoración, presentar mi vida, pero presentarla en obediencia al Señor. Por eso el que tiembla la palabra del Señor, los oídos del Señor están atentos a sus oraciones, porque sus oraciones suben como olor fragante. Veamos lo siguiente. Casi por último tenemos la fuente de bronce. Esta se encontraba en el lugar santo, donde los sumos sacerdotes y los sacerdotes debían lavarse con agua pura y limpia. Si viéramos en dimensión todo el tabernáculo, nosotros lo viéramos de esta manera. Toda la parte exterior donde están las tienditas era el pueblo. Ahí estaban quienes vivían alrededor del tabernáculo. ¿Cuál tribu? La tribu de Leví. Los 3 hijos de Leví, Merari, Coat y Gersón. Pero en la entrada, ¿quién vivía? Moisés y Aarón. Ahí estaban. Y alrededor, ¿quiénes vivían? Las tribus. A diferencia de las tribus paganas, ellos protegían a su rey, pero aquí su rey los protegía a ellos. Luego vemos el atrio. En el atrio, como ya vimos, está el altar de bronce, ahí donde dice altar del holocausto, está la fuente de bronce. Luego vemos el tabernáculo con las 4 capas de pieles que vimos. Está dentro del lugar santo. En el lugar santo habían 3 cosas. ¿Cuáles eran las 3 cosas que estaban en el lugar santo? La mesa, el candelabro y el incienso, el altar del incienso. Y por último, después de una columna gruesa de telas especiales y finísimas, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios. ¿Cómo se llamaba la tapadera del arca? El propiciatorio. Toda el arca estaba hecha de madera y recubierta de oro, pero el propiciatorio era una plancha que estaba cubierta y hecha de oro puro. Ahí era donde se derramaba la sangre del cordero perfecto que ellos hacían una vez al año, y ahí era donde el Shekinah de Dios bajaba y hablaba con ellos. Era la parte más cercana, el límite entre lo divino y lo físico, lo material. Y todo estaba intermediario. ¿Por qué? Por sangre. Sangre de un inocente. Y Dios aceptaba esa sangre. Hemos visto 3 propósitos. El primer propósito era que Dios quería habitar en medio de su pueblo de manera visible. El segundo propósito era que Él se comunicaba con su pueblo. El tercer propósito del tabernáculo era para expiar el pecado del pueblo. Por eso había un sustituto que pagaba en lugar de ellos, un inocente. Había alguien que pagaba la deuda. Dios aceptaba eso y eso era agradable delante de Él. Pero el cuarto propósito, vamos a terminar.
Todo el tabernáculo, todo el ministerio del tabernáculo es un simbolismo de Cristo. Todo el tabernáculo es un simbolismo de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? Busquemos Juan 1, 14. Juan 1, 14. Juan 1, 14. ¿Qué dice Juan 1, 14? Amén. Y aquel verbo dice, fue hecho carne. ¿Sabe cómo se traduce la palabra griega cuando, en vez de decir fue hecho carne? Se traduce en una palabra que dice y se tabernaculizó, hizo un tabernáculo, extendió una tienda en el mundo para morar. O sea que lo que está diciendo es que la venida, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, su venida física en carne, representaba el que Dios mismo estaba extendiendo una tienda, un tabernáculo para morar. Era Dios morando en medio de nosotros. Por eso dice, y el verbo, aquel verbo de vida que hicieron los cielos y la tierra, dice, se hizo carne, tabernaculizó, extendió una tienda como un tabernáculo, y luego dice después de la coma, y habitó entre nosotros, dice. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 10:3, ¿qué dice? Hebreos 3:10, capítulo 10, ¿qué dice? Vamos a Hebreos 10, para hallar sentido a lo que acabamos de leer ahorita. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Cuando lo tengan, nos contestan con un fuerte amén. Amén. Hebreos 10. Escuche lo que dice Hebreos 10. Leamos desde el 1. Dice, si quiere retroceda al 23, retroceda al 9:23. Oiga lo que dice el 9:23 y después nos vamos a pasar al 10. Oiga, para entender lo del tabernáculo, dice, fue pues, dice, necesario que las figuras de las cosas que celestiales fueran purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Veamos el 10. O sea que todo el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés era figura de lo celestial. Veamos lo que dice el 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley era una sombra, el tabernáculo era una sombra de lo que realmente había de venir, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Recuerdan que leímos que el sacrificio del animalito no era perpetuo, sino que debía hacerse, o sea, no era para siempre, dice el 2. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, está hablando de la ley, de todo lo que se hacía en el tabernáculo, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero oiga lo que dice el 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede, ¿qué dice? Quitar el pecado. ¿Realmente les quitaba el pecado a ellos? No, los cubría temporalmente. Dice el 5. Por lo cual, oiga esto qué tremendo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, pregunta, según Juan 1:14, ¿quién entró al mundo? Cristo. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién entró al mundo? ¿Quién vino del cielo y se hizo un ser humano? El Hijo eterno.
Pero oiga lo que dice, por lo cual dice, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fue preparado un cuerpo de carne y hueso, un tabernáculo, la tienda que el Señor extendió para morar. Hace 2000 años fue nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor moró en medio de su pueblo, en el tabernáculo, y el tabernáculo el pueblo lo podía ver físicamente. El escritor de Juan dice, vimos su gloria, nosotros también lo vimos físicamente. Juan en sus cartas dice, lo que mis manos palparon y mis ojos vieron. O sea, Juan está diciendo, mis manos lo tocaron, mis ojos lo vieron, tocante al verbo de vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor prepara un cuerpo para el Hijo. El Señor le prepara un cuerpo. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en nuestro Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Señor es 100% Dios, pero en su parte humana también era 100% hombre. Y sigamos leyendo. Veamos lo que dice el 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es lo que el Señor le dijo en el Getsemaní al Padre, no se haga como yo quiero, sino hágase conforme a tu voluntad. Y dice, quítalo primero, o sea, el tabernáculo, a la ley que ya había pasado, para establecer esto último. Y oiga el 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea que si los sacrificios animales, que eran figura nada más de lo que había de venir, de las cosas celestiales, como lo leímos allá en el capítulo 9, que habían de venir, habían de tomar cuerpo, tomar forma, no podían quitar esos sacrificios animales el pecado del pueblo. El sacrificio de Cristo sí pudo hacerlo, y lo hizo de una sola vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificio, de otro sacrificio. No hay necesidad que más sangre sea derramada. La sangre perfecta de Cristo tiene poder para cubrir nuestros pecados, para limpiarnos y, como dice el texto, para santificarnos, para podernos hacer que tengamos esa relación correcta con el Dios Santo, con aquel que es las llamas eternas, con aquel que es santo, santo, santo. Su sangre preciosa nos ha cubierto de tal manera que ahora Dios, cuando nos mira, ve la sangre de su Hijo, ve la imagen misma de su Hijo, ve a su Hijo Jesucristo, y Él nos mira con el amor que ama a su Hijo. Por eso Dios nos ama a nosotros, porque ama a su Hijo, y la imagen de su Hijo ha sido puesta en nosotros. Hemos sido santificados, hemos sido apartados para Dios. Y todo eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Todo eso Él lo ganó en su cuerpo. Ahora nosotros estamos cerca de Dios. Ya no solamente los levitas en aquel tiempo estaban cerca de Dios, que podían entrar al lugar santo. Ahora nosotros vivimos en la presencia de Dios en un lugar santo. Ahora Cristo para nosotros representa esa lámpara, ese candelero. Ahora Él es la luz de nosotros. Por eso Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Aquella luz que hizo el mundo vino al mundo. Y ahora estamos en su luz, estamos en su misma presencia. Él es nuestro candelabro.
Él es nuestra luz. Él es la luz que ilumina nuestro camino. Y mientras nosotros caminamos, estamos en su luz. Porque solamente Él podía decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero también estamos en el lugar santo, amados hermanos, comiendo y participando del pan. Porque Él dijo: yo soy, dijo, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Él es la provisión de Dios para nosotros. Él es la provisión. Él representa esos panes que estaban ahí. Esos panes representaban al verdadero pan del cielo que Dios iba a enviar para dar vida eterna. Pero por si eso fuera poco, amados hermanos, Él representa nuestro sumo sacerdote y el sacrificio perfecto. Hebreos 10 del 11 al 19 lo terminamos leyendo y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero oiga lo que dice el 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, oiga esto que hermoso, se ha sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, ¿por qué el Señor ahorita no elimina el pecado? Porque todos los enemigos deben ser postrados a sus pies, deben de ser eliminados. Dice la palabra en 1 Corintios 15 que el postrer enemigo de nuestra alma va a ser destruido. Ese enemigo es la muerte. Es la muerte la que está ahorita reinando sobre todos aquellos que están sin Cristo y sin esperanza. El Señor nos sacó de ese enemigo. Ese enemigo para nosotros ya está destruido, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Ahora nosotros somos de Cristo. Entonces, mientras la muerte y el pecado no sean exterminados, va a seguir reinando en aquellos sobre los cuales la sangre del Cordero no ha sido rociada, para que no experimentemos muerte espiritual. Y esa misma figura viene siendo lo que hemos estudiado. Esa sangre en los postes y en los dindeles de las puertas, cuando el ángel de la muerte pasó para destruir y matar a los primogénitos de Egipto, representaba la sangre de Cristo. Y ahora nosotros hemos sido rociados y hemos sido cubiertos y lavados con esa sangre. ¿Por qué todavía el Señor no ha venido y está todavía a la diestra del Padre? Porque está esperando que todos sus enemigos sean aniquilados y puestos bajo sus pies. Y le tengo una noticia: todo aquel que se constituye amigo del mundo o se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso el que rechaza a Cristo, el que rechaza la ofrenda perfecta que Dios envió, el que rechaza a aquel que se hizo hombre y murió en la cruz, automáticamente se pone del lado del mundo. Cuando yo abrazo más mi pecado y desprecio a Cristo, yo me estoy poniendo del lado del mundo. Y el problema es que los que se ponen del lado del mundo y rechazan a Cristo se constituyen enemigos de Dios. Pero el gran problema es que cuando el Señor aparezca, a todos sus enemigos los va a pisotear como enemigos hasta que sean puestos en el estrado abajo de sus pies. Por eso yo en Cristo estoy seguro. Y si usted, amado joven, esta noche está en este lugar y el Señor le ha estado hablando una y otra vez y le dice: abre tu corazón para que tus pecados sean perdonados, y usted dice: no, otra vez, en otro momento, ahorita no. O si usted está abrazando al mundo, tiene que arrepentirse de sus pecados y venir al único sacrificio que verdaderamente puede limpiarlo, lavarlo y santificarlo y ponerlo en el lugar correcto delante de Dios.
Y es una decisión que usted debe de tomar. Y terminemos de leer y dice, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay más ofrenda, ya no hay otro sacrificio. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, jóvenes, muchachos, ¿por qué seguirnos lamentando de los pecados que quedaron atrás en el mundo? Veamos hacia adelante, porque Dios ya olvidó esos pecados. Él ya los juzgó y Cristo ya pagó por ellos en el madero. Y si usted peca ahora, dice la palabra que abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo, el justo. Y dice el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oiga esto, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es, esto es, su carne. Prácticamente ahí arriba en la columna, en la izquierda superior, usted ve que solamente el sumo sacerdote podía entrar, pero el Señor Jesucristo rasgó ese velo y dice la palabra que espiritualmente ese velo era su carne. Cuando su espalda fue partida, ahí nosotros en su muerte, nosotros tuvimos acceso a la presencia de Dios por su sacrificio. O sea que hoy nosotros podemos entrar directamente a hablar con Dios y tener una relación con Dios. Ya no solamente un hombre en un pueblo que era el sumo sacerdote, ahora nosotros sí podemos hacerlo por Cristo. Y dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La figura ya del lavacro con el agua. Ahora lo que a nosotros nos lava es la palabra, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Con esto terminamos, hermanos. Hebreos 4. Hebreos 4:14. Todo aquello que había sido figura de lo celestial que Dios le dio en el monte a Moisés, ahora somos nosotros los que disfrutamos de ello. Y dice Hebreos 4:14. Por tanto, el 14, teniendo un gran ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? El Hijo de Dios. ¿Qué hizo Él? Traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si nosotros podemos estar hoy delante de la presencia de Dios sin ser aniquilados por nuestros pecados, es porque la sangre de Cristo nos cubre. Si nosotros ya no vamos a ir a condenación y ya no vamos a pagar con nuestra vida, es porque en la cruz del Calvario nuestra condenación eterna y el infierno y el lago de fuego eterno que debíamos de pagar, aquel que es eterno lo recibió en un solo instante en su cuerpo. Nosotros íbamos a tardar una eternidad para pagar eso, pero tenía que venir un ser eterno, sin pecado, el cual tuviera un cuerpo humano y tuviera que morir, porque Dios no muere, pero por eso el Hijo tuvo que hacerse un ser humano. Él representa ese cordero, Él representa ese cordero que era sacrificado para cubrir los pecados. Ahora Él es nuestro cordero.
Y ahora nosotros, a través de su luz, a través de su pan, nosotros podemos entrar al lugar santo. Y donde quiera que nosotros vayamos, Dios está con nosotros, porque ahora nosotros somos los templos físicos. Nosotros somos esos templos del Espíritu Santo. La morada de Dios está en nuestro corazón. Y donde quiera que nosotros vayamos, debe de ser tierra para Dios y tierra santa, siendo iluminados con su luz, comiendo todos los días el pan de vida que es el Señor, siendo un olor fragante con nuestras oraciones y perseverando hasta el momento que estemos en los cielos delante del Señor. Como Apocalipsis dice, ya no va a haber templo ni va a haber lugar, porque Dios mismo va a ser nuestro templo por toda la eternidad. Quisiera invitar a mi hermano Itiel, y quiero pedirles que se pongan de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Amén. Cierra sus ojos. Y hoy usted, amado hermano, conoce el beneficio como hijo de Dios. Conoce el beneficio como hijo de Dios que ha obtenido a través del sacrificio de Cristo. Hoy usted lo conoce. De verdad es un beneficio grande que ha costado algo exageradamente precioso, la vida del Hijo de Dios. Cierre sus ojos ahí y comience a hablar con el Señor. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.